Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. La pugna en el conteo de votos por una curul en el Congreso Nacional de la República, cuya etapa de reclamos e impugnaciones ante el Consejo Nacional Electoral cierra a la medianoche de este lunes. Avanza en medio de múltiples denuncias de delitos electorales, presuntamente cometidos en la transmisión de actas desde las juntas receptoras de votos, como desde el interior del Consejo Nacional Electoral CNE. La inminente proclamación como presidente electa con el mayor margen de votos del periodo democrático del país desde 1981 resuelve la disputa por la titularidad del Poder Ejecutivo a favor de Xiomara Castro. No así en el nivel electivo de diputados con reclamos desde el Partido Salvador de Honduras, Partido Nacional, Liberal, Libre, Democracia Cristiana y hasta el minúsculo Partido Líder que denuncia fraude en su contra por la comuna capitalina. Con 15.361 actas de un total de 18.293, según la última actualización al domingo 5 de diciembre a las 9:25 de la mañana, hora de Honduras, por el Consejo Nacional Electoral, la mandataria electa acumula 1.460.161 sufragios, equivalente al 50,49%, contra 1.043.603, 36,04% de Nasrías Fura del gobernante Partido Nacional. Este domingo, la secretaria concejal del CNE, Rixi Moncada, hizo un llamado al fiscal general Oscar Fernando Chinchilla para que luche contra los delitos electorales denunciados en el marco de las elecciones generales del pasado 28 de noviembre. De igual manera, exigió la presencia del fiscal anticorrupción Luis Javier Santos para que haya una doble investigación a lo interno del CNE, a la que este desistió debido a las pesquisas que ya desarrolla la Fiscalía Especial de Delitos Electorales. En la misma jornada, candidatos a diputados del Partido Salvador de Honduras, PSH, solicitaron que se impugnen más de 3.000 actas del departamento de Francisco Morazán, donde encontró 5 irregularidades desde las juntas receptoras de votos hasta el nivel superior y la no aparición del cuadernillo especial. Hay falta de contabilidad de votos, falsificación de votos y doble contabilidad a lo interno del CNE, enumera Rafael Padilla, candidato a diputado del PSH. De igual forma, el aspirante del PINU socialdemócrata Gustavo Andino pidió este domingo repetir el conteo de votos en el nivel electivo parlamentario, pues se está privilegiando a aspirantes afines a Doris Gutiérrez. A ellos, de forma extraña, les han estado sumando votos porque las actas físicas no concuerdan con las ingresadas al sistema. Incluso hay un caso escandaloso que una compañera solo aparece en el acta con un voto, pero en el sistema suma 241 votos. Encontramos muchas irregularidades y por eso pedimos al CNE que haga un escrutinio en Francisco Morazán por más del 90%. Está viciado, precisó. La concejal Rixi Moncada denunció el jueves anterior una clara manipulación de actas electorales a favor del exministro y candidato a diputado Eval Díaz. En sus cuentas oficiales de redes sociales mostró un par de fotografías con actas con presuntas irregularidades. Acta de cierre número 10.134 refleja una clara adulteración a favor del candidato a diputado por Francisco Morazán, Eval Jair Díaz Lupián, escribió la consejera Moncada en la mencionada red social. No solo es impugnable, también comprueba un delito electoral y exhibe a sus autores en las juntas receptoras de voto. Deben ser acusados, subrayó. De su lado, la consejera Ana Paola Hall, en su cuenta oficial de Twitter, advirtió que la voluntad del pueblo es sagrada. Debe investigarse caso de acta de cierre número 10.134, al igual que las denuncias públicas de Renan Inestrosa y Salvador Nasralla, investigación, presentación de requerimientos penal y sanción a responsables. Ya no más impunidad en delitos electorales, concluye.
mientras que Díaz atribuyó las denuncias a una persecución de Moncada, aunque la subida como espuma del exministro de la Presidencia fue denunciada por otra candidata de su propio partido, María Antonieta Mejía Sánchez, que encabeza la votación. El pasado viernes, el diputado nacionalista Reinaldo Ecónomo impugnó ante el CNE 26 actas de varios municipios del departamento de Cortés con presuntas irregularidades. Las actas que llevó están totalmente adulteradas y muestran un fraude con exabruptos electorales que no se pueden permitir, subrayó. Buenos días, gracias por estar en la entrevista. Vamos a hablar de impugnaciones, actas de diputados, proceso electoral. Don Denis Gómez, gracias por estar aquí. Bienvenido. Don Raúl, gracias a usted. Buen día, don Julio y la audiencia a nivel nacional e internacional. Un buen día del lunes 6 de diciembre de 2021. Don Julio Navarro, buenos días. Buenos días, Raúl. Un placer estar con Denis aquí a 9 días después de las elecciones, ¿va? Sí. Yo creía que a este momento ya todo iba a estar sumamente tranquilo, preparándose para la toma de posesión, pero los diputados que están saliendo no parecen conformes. Sí, voy a saludar al director de la Fundación Democracia Sin Fronteras, el licenciado Filadelfo Martínez, que nos acompaña esta mañana. Licenciado, buenos días. Buen día, Raúl. Buen día, Denis y mi maestro Julio. Es un placer estar en su programa. Y para que hablemos un poquito del circo que comenzó en 1980. Gracias. Don Denis, consideraciones iniciales sobre estas impugnaciones, sobre esto. Como dice Julio, se esperaba que ya se estuviera tranquilo, pero la polémica continúa. Bueno, Raúl, creo que hay que hacer justicia en dos eventos diferentes dentro del mismo proceso. El proceso electoral fue todo un éxito en relación a la participación de la ciudadanía. Se vencieron todos aquellos escenarios y panoramas de miedo, de pánico, y parte del 50% del siguiente camino que se le denomina postelectoral, que inicia inmediatamente después del cierre de la votación, ese 50%, afortunadamente, gracias a Dios también, los consejeros lograron vencer dos situaciones que estaban pendientes en el ámbito, que era que lograran ponerse de acuerdo en que no estaban de acuerdo y que aceptaran que no podían pensar lo mismo, pues, y si cuando uno piensa, si en esta sala, incluyendo al licenciado Filadelfo, pensáramos todos igual, tendríamos un enorme problema, y es que ninguno de nosotros estaría pensando. Y entonces pudieron cumplir con ese 50% a las 8:15, 8:20 de la noche, tal y como la ley lo establecía, porque también sobre ese tiempo y sobre ese cumplimiento habían dudas. Lo que sigue ahora, que nos tiene incluso como motivación para el programa de hoy día, obviamente eso ya se miraba a venir. ¿Por qué se miraba a venir? Porque se perdió la oportunidad de tener una ley electoral diferente. Se perdió la oportunidad de vencer esa situación que somos el único país en el mundo donde el día de la elección, en la Junta Receptora de Votos, como ahora se le llama, son los integrantes de los partidos políticos los que están presentes. Se juramentan a las 7 de la mañana como funcionarios del Consejo Nacional Electoral, y cerrado el proceso de la votación, de nuevo y por una vez más, como históricamente ha sido la conducta desde tiempos, ha sido la Junta Receptora de Votos el caldo de cultivo para las denuncias de fraude electoral, y al no haber atendido el hecho de que Denis Gómez fuese a la mesa, yo primero soy ciudadano, tengo derecho a la nacionalidad y al nombre, y allá posteriormente puedo ser miembro o no miembro de un partido político. Y en ese sentido, los 86 votos en el Congreso Nacional se negaron completamente a propuestas como el Pino Socialdemócrata en su momento ha mencionado, de que las personas vayan como ciudadanos y no como representantes de partidos políticos. Y hoy estamos cerrando aquí
en el tema de discusión, producto de una de esas faltas en la toma de decisiones relacionadas con la famosa junta receptora de votos para dejar un tema, entendiendo que hay otro segundo tema que tiene que ver con redes, ¿verdad? Redes en el RNP y eventuales redes en el Tribunal Supremo Electoral. Sí. Don Filadelfo, ¿qué piensa usted? Lo primero es que es obvio que la dirigencia de todos los partidos políticos no ve Canal 11, no ve CNN, no ve la televisión, no se dan cuenta de lo que está pasando. Y siguiendo esta línea de pensamiento del abogado Denis, yo sí creo que, y lo conversamos en el programa suyo varias veces, había un ambiente de incertidumbre que era real. La violencia pudo desatarse en el país, pero es la extraordinaria participación de la ciudadanía hondureña y yo diría la acción diplomática. No por gusto tuvimos en el país a un funcionario del nivel de Brian Nichols, ¿verdad? Días antes del proceso electoral. Yo creo que presionando para que Honduras pudiera tener un proceso electoral. Es una suma de eventos los que nos lleva a tener una alta participación de la ciudadanía que derrota todas esas intenciones que había. Pero luego de eso, los partidos no han cambiado, el sistema no ha cambiado, lo ha dicho la consejera Richie Moncada. Los funcionarios que integran el Consejo Nacional Electoral, todo ese sistema, son funcionarios que tienen años de trabajar ahí. O sea, son lo mismo, es el mismo Tribunal Superior Supremo Electoral, ¿verdad? Con otro nombre, con una ley ligeramente distinta, pero la práctica es la misma. Y en marzo de este año nosotros tuvimos elecciones internas y los partidos que fueron elecciones internas, sin excepción, se hicieron fraude ellos mismos. Es decir, los antecedentes estaban ahí y el entusiasmo que nos provocó la participación de la ciudadanía por un momento nos hizo olvidar esta triste realidad, ¿verdad? De que finalmente no es el soberano el que decide. Y en el caso de la papeleta presidencial decide porque la vapuleada es inobjetable, no se puede manipular ese resultado. Pero a nivel de alcaldías y a nivel de diputaciones, y yo lo voy a ser franco, creo que en algunos casos hay a candidatos que sí les están arrebatando su derecho a obtener un lugar en este proceso, y hay otros candidatos que están haciendo la fuerza, ¿verdad? Que están aprovechándose, porque es en este río revuelto, ¿verdad? Entonces, yo no sé si hoy vamos a llegar al conteo de voto por voto para verificar esto, pero está claro, ¿verdad? Y la medicina ya también es clara, ¿verdad? Mientras tengamos un sistema en que los partidos son juez y parte, difícilmente se va a lograr una plena credibilidad del sistema electoral hondureño. Don Julio. Mucho gusto, don Filadelfo. Raúl, yo no creía que iba a explotar esto de las diputaciones, porque ya hay cultura entre los políticos sobre eso. Y casi siempre ha habido resignación. Raúl, hay 1.792 personas que aspiraban a ser diputados. Todos se inscriben en una planilla creyendo que van a salir. Pero de 1.792 salen solo 128. Y el que no logra salir cree que le hicieron fraude. Como dice el Filadelfo, algunos hacen la fuerza. Pero ¿eso cuándo inició? Inició tomando como víctima a Ricardo Álvarez. Fue el primero que pidió voto por voto en las primarias del 2002. O sea, lo barrieron. Después eso siguió en las primarias del 2017 y en las elecciones del 2017. Todos sabemos que en el 2013, bajo ese mecanismo, los nacionalistas sacaron a Chan Castillo, sacaron a Ponce Morazán, para decir dos figuras que se conocen, bajo ese mismo mecanismo. Entonces, es normal que hoy
los nacionalistas detecten eso. Solo ellos pudieron detectarlo, aunque todo el mundo sospechaba, porque ellos sí conocen el mecanismo. Recientemente se lo aplicaron a Oliva. A Oliva lo dejaron fuera de todo. Ricardo Álvarez Libre fuera de todo, bajo ese mecanismo. Recuerda que en Francisco Morazán ni un tan solo diputado sacó Oliva, siendo Ricardo líder de acá. Entonces, ellos ya conocen ese mecanismo. Entonces se dieron cuenta que estaban traficándose. Ahora, ¿pero por qué se dan cuenta? En eso yo discrepo un poco con Filadelfo, que sea la misma situación. No, hoy se dieron cuenta, porque las actas transparentemente están en internet. Usted las puede ver, antes usted no las podía ver. Y eso se debe al trabajo que ha hecho el Consejo Nacional de Elecciones. Que algunos no queriendo jalar, pero que al fin jalaron. Hoy usted puede ver sus actas originales. Las ve y le ve dónde le mancharon. ¿Cuándo antes? En el 2017 le pedían a Libre, traiga las actas, Libre, traiga las actas, Libre. Y Libre nunca trajo las actas. Y por eso perdió las elecciones. Las 3.000 actas. Las 3.000 actas. Oye, usted no necesita llevarlas. Ahí están, pues. ¿A qué se debe eso? A que hay una nueva actitud. Y en eso Rixi ha sido dura. Ha liderado la transparencia de eso. Ahora solo debía esperarse que la Fiscalía funcione. Que ya la Fiscalía deje de complicidades para que creemos un precedente de aquí para allá y que haya gente temerosa de que no debe hacer eso. El otro problema es que la disputa realmente es interna en los partidos políticos. No es tanto entre un partido y otro. Porque yo creo, Raúl, y ahí te mandé un cuadro, yo creo que la definición a nivel de partido está clara. ¿Pones el cuadro, Eddie? Está clara. Pero la disputa es entre partidos. Si ustedes van a ver ese cuadro, hasta las 9 de la noche, ese era el número de marcas que había. Le voy a poner, por ejemplo, para que la gente se ilustre cómo se sacan los diputados. En Atlántida habían 779.499 marcas de todos los partidos. Eso fue las marcas que se dieron en Atlántida. Ahí hay 7 diputados en Atlántica. El cociente es 111.357. Las marcas del Libre son 285.553. Partido Nacional, 245.690. Partido Liberal, 136.452 marcas. Partido Salvador, 53.561 marcas. Entonces, el que nos está viendo puede dividir. ¿Cuántos 111.000 caben en 285? En 245, en 136. Y Salvador, que tiene un residuo, un 53, que sale, después podemos ver otro cuadro. Entonces, así se divide. Dígame algo usted ahí. Salvador tiene 53.000 marcas en Atlántida. Tiene 1 millón, tiene 59.000 en Comayagua. Salvador tiene posibilidades de sacar un diputado ahí por residuo. En Cortés, Salvador tiene 1.214.950 marcas a este momento. En Choluteca tiene 57.241. Ahí tiene un diputado también. En Francisco Morazán, Salvador tiene 1.285.058. Mire que el dato casi es parecido al de Cortés. O sea, Salvador en 2013 fue fuerte en Cortés y fue fuerte en Francisco Morazán. Después Salvador tiene en Lloro 80.000 marcas que le dan también un diputado. Después usted va a ver el mapa de marcas que es más o menos correlativo con relación al poder de los partidos políticos. Uno no debe ignorar que el que marca en fila o marca en plancha, ese es un voto partidario. Salvador no tiene votos partidarios.
Entonces, por eso Salvador, donde tiene más gente independiente, saca más votos. Entonces, ese es el panorama de los partidos como tal. Si uno ve el promedio de marcas, Libre tuvo un promedio de que cada elector hizo 6.3 marcas. Partido Nacional hizo 6.6 marcas. Y Partido Liberal, mira Raúl, 9.2 marcas. Por eso Partido Liberal, aún con pocos votos, mira, está sacando aproximadamente 23 diputados que los va a manejar. Entonces, ese cuadro le refleja el número de marcas, los diputados, el cociente que hay, y ese cociente va a seguir subiendo, porque falta todavía aproximadamente unas 3,000 actas que revisar. Muchas de esas actas que faltan son actas buenas, pero el proceso va acumulando unas actas cuestionadas. ¿Qué se ha hecho tradicionalmente en Honduras? Que las actas cuestionadas hasta antes del 2009 no se revisaban al final, sino que los partidos aceptaban los resultados. Esta vez sí creo que se va a revisar. ¿Por qué? Porque hay otro Consejo Nacional de Elecciones. ¿Pudo David Matamoros poner las actas en internet? ¿Cuándo las iba a poner? Ninguno las puso. Y ahora hay un consejo que las pone. Por eso, el que se siente afectado puede reclamar. Nada más que la Fiscalía lo debe apoyar. La Fiscalía debe salir de ese profundo sueño de impunidad que tiene para amparar a las personas que se consideran afectadas dentro de su partido. Pero tampoco es de que los 1,792 solo se escogen 128. ¿Y quiénes son los que tienen mayores posibilidades de salir? Los que tienen recursos. Por ejemplo, en Tegucigalpa. En Tegucigalpa, cada diputado tenía 100 representantes que tener en la urna. ¿Cuánto cuesta llevar 100 representantes a urna entre los 23 diputados? En los municipios pequeños es el alcalde el que se encarga de eso, de cuidar su voto. Aquí dice Araceli Leima, está malo el dato de Atlántida, son 8 diputados. Ah, sí, son 8, sí. Es cierto, pero el cálculo está sobre 8. Pero aquí Eric Mejía también me envió un cuadro. Ese es cuadro de las 9 de la noche, porque el sistema está parado, ¿no? Vamos a Eric, ver. por ejemplo, saca un diputado del Partido Liberal en Empira, lo saca por cociente, por recibo. O sea, Eric levantó el Partido Liberal y lo volvió a dejar caer. Recordar, Raúl, en tiempos de Mele, Eric llegó a ganar 18 municipios. Pero lo dejó a caer, ¿por qué? No sé, porque también hay que ver con quién se alía uno a nivel nacional, porque la política hay que irla supervisando, hay que irla cuidando. Ah, Denis, ¿qué Entonces, piensa? ahora mira, ese cuadro, ¿qué nos da? Ese cuadro me lo envió Eric Mejía, que es el alcalde, es periodista, colega periodista y alcalde de Texigua, El Paraíso. Ese la cuadro, tierra donde nació mi padre. Ajá. Raúl, yo aquí tengo un cuadro. Te lo voy a mandar. Yo lo hice anoche, o sea, con los datos de anoche. Ese me lo mandó Eric. Mándame el otro. Te lo voy a mandar. Porque las cosas a nivel de diputados en Francisco Morazán está reñido. O sea, puede cambiar muchas cosas. Y lo mismo puede cambiar en Comayagua y puede cambiar incluso en El Paraíso. Salvador tiene posibilidades en El Paraíso de sacar un diputado. Sí, no crece mucho el número de marcas, porque debemos de entender que en la medida que crece el número de marcas... Me dice Eric, yo hablé anoche con casi todos los cabezas de lista a nivel departamental y ese es el dato que manejan. A mí los liberales me dan 23, Salvador me da 12. Y el PAC y la democracia cristiana, no, yo creo que a mí no me sale el PAC. ¿Sale el PAC, Denis? Poné el que te mandé. Dice Julio que no sale el PAC. Es que esa es la integración más común que he visto yo, de verdad. No, a mí me sale la democracia cristiana y me sale el Pino. A vos te sale el Pino, sí. Poné el cuadro mío. Ese yo lo hice a las 10 de la noche.
Ese de Eric coincide que Libre tiene 50, Partido Nacional a mí me salen 41. El PAC sale en Cortés, dije. Partido Liberal me salen 23, Salvador me salen 12, Democracia Cristiana 1 y Pino 1. Ahí está el otro que pediste. Ese es el que me sale a mí. El de Pino te del sale... cuadro primero. Te sale en Cortés. ¿Ah? No, el Pino a mí me sale en Francisco Morazán. Se emociona cuando oye Pino. En Francisco Morazán. En Cortés el Pino tiene como 78,000 marcas. Por ahí anda cerca. Pero ese es el cuadro que me da al momento, Raúl. El PAC sale en Cortés. Pero mira el número de... Atlántico, Mayo, Cortés, a ver. No tenés al PAC ahí, sí lo tenés. Eso es actualizado hasta ayer, la última actualización. A las 10 de la noche, porque pero después, mirá las actas. Después Mira, paró por ejemplo, en Colón faltan 233 actas. Claro. ¿Podrá salir un liberal en Colón? No, ahorita no sale. Mira en Comayagua, solo hay 927 actas de las 1070. En Copán, 683 actas de las 819. En Cortés, mira, 2.368 de 3.226 actas. Faltan casi 1.000 actas. Entonces ahí puede salir más. No está Por ejemplo, dicho. en Francisco Morazán, mira, hay escrutadas 2.084 actas de 3.299. Ese es un universo enorme. 1.000 actas es realmente considerable. Sí, Sin embargo, hoy me asusté que el Padre País dijo que tenía 1.000 actas. Ya lo voy a poner. Pero yo la verdad no creo que él haya salido. Licenciado Filadelfo Martínez, ¿qué piensa de esto? De estos números que está presentando Julio y también uno que me envió Eric. Bueno, en realidad, como dice el maestro Julio, todavía pueden haber sorpresas. En algunos casos, el universo de actas ya escrutadas no es determinante. Y por lo tanto, yo creo que la especulación solo sirve para eso, para especular. Sí hay novedades. Yo diría, a mí me sorprende, ¿verdad? Y creo que en su momento habrá que hacer un programa para debatir qué le pasó al Pino, por ejemplo, ¿verdad? Para mí eso es interesante. Y luego que al final de esta lógica no se excluyen todos, no se salvan ninguno de los partidos. Y eso lo digo con referencia a la disputa que tiene el Padre País con Salvador Narrala, ¿verdad? Que probablemente sea un forcejeo del Padre País, o sea que Salvador Narrala, ya con suficientes diputados, está entendiendo que tiene que llegar a ese esquema de negociación, resignación, ¿verdad? ¿Qué es lo que ha permitido que el sistema bipartidista haya sobrevivido en los últimos 30 años, pero que evidentemente ya no puede seguir funcionando como funciona hasta ahora? Sí, están esas novedades, lo que va, y en algunos casos es conteo de votos, pero en otros casos va a ser esta pugna, ¿verdad? Yo no sé qué. Y si realmente va a ser positivo que en el caso de Francisco Morazán fundamentalmente podamos ver el conteo de votos. Creo que hay que dar ese gran paso para fortalecer el sistema y hacerles entender a los partidos que no pueden manipular la voluntad popular. Están hablando de ir hasta la embajada. Poneme, ¿qué dicen los de Salvador de Honduras? Si no hay embajada, no, ya viene el embajador, no. Pero mira lo que dicen los del Partido Salvador de Honduras, pero yo no entiendo, yo no creo. Virgilio Padilla estaba octavo y bajó a 5. ¿Y Padilla cómo va a haber fraude? Poner lo que dicen los del Partido Salvador de Honduras, por favor. Me acompaña el padre Roberto Pay. Vamos a comenzar con Alan Macoto. Ese tema de las impugnaciones, se habla de una auditoría de las actas. Ustedes están demandando otra petición. Sí, nosotros el 1 de diciembre a las 10 de la mañana llegamos al Ministerio Público a interponer una denuncia. Y le decíamos ver al Ministerio Público que no tenía que dejarnos solos en esto, porque en el CNE, desde la Junta Receptora de Votos hacia arriba, habían una infinidad de inconsistencias. Hemos encontrado en este momento, nosotros en nuestras oficinas, en nuestro búnker, con nuestros ingenieros, más de 6 tipos de fraudes.
El pueblo hondureño tiene que saber esto, no se le puede seguir engañando. Pensaron de que nos íbamos a quedar callados y les digo, se han metido con la generación equivocada. No nos vamos a quedar callados. Tenemos todo para demostrar el fraude. Aprovecho el espacio para pedirle al fiscal general, que llevamos más de una semana queriéndonos comunicar con él, que necesitamos que ponga los mejores fiscales y que nos escuchen también nuestra versión, que no vayan solo al CNE, porque dentro del CNE más del 60% de las actas están completamente trastocadas. Nosotros tenemos a nivel de Francisco Morazán las 3.299 actas y sabemos exactamente cómo están los fraudes, cómo los hicieron, y es necesario que los mejores fiscales escuchen también nuestra versión para que agarren nuestra información y la del CNE y logren hacer un cruce y encontrar lo que nosotros ya sabemos y que no nos vamos a quedar callados. ¿Están de acuerdo con esa auditoría, pero no es acta por acta lo que ustedes demandan? Nosotros no estamos pidiendo acta por acta, nosotros estamos pidiendo voto por voto, eso es lo que estamos pidiendo. Y es tanta la presión que lo van a terminar haciendo y lo tienen que hacer por el bienestar del pueblo hondureño. El pueblo hondureño está dispuesto a irse a las calles, no nos vamos a dejar. A nivel presidencial sabemos cómo fue el gane arrollador de doña Xiomara Castro y el que ganó fue el pueblo. A nivel de municipalidades sucedió exactamente lo mismo. Las dos principales ciudades, San Pedro Sula, Tegucigalpa, sucedió absolutamente lo mismo. No nos quieran engañar y decirnos que a nivel de diputados el Partido Nacional en este momento va a tener más de 40 diputados. Sabemos de que no están respetando la voluntad del pueblo y nosotros vamos a estar esta semana sacando las pruebas. Hay que estar muy pendientes de las noticias y vamos a seguir presionando a la Fiscalía para que nos escuche. Vamos a la Embajada Americana, vamos a Naciones Unidas, vamos a Política Limpia. Vamos a poner la misma denuncia que hemos venido interponiendo desde la semana pasada en el Ministerio Público y en el CNA. ¿Se vence en el tema de las impugnaciones? ¿Están listos para presentar las pruebas? Más que listos, tenemos absolutamente todo y va a ser presentado hoy antes del mediodía. Muchísimas gracias a Alan Macoto. Padre Roberto Páez, ¿qué le parece esta situación a nivel de diputaciones, pues todas estas irregularidades? Precisamente el 28 de noviembre el pueblo salió a votar. Y era de aplaudir y sobre todo no era simplemente para castigar al Partido Salvador de Honduras, es para castigar al Partido Nacional. Y es increíble las inconsistencias que hemos encontrado. Solo en nuestras manos tenemos más de 1000 actas inconsistentes. ¿Qué es lo que se quiere? Que se pare ya este conteo, que de hecho ha sido tan lento en ciertos momentos que uno dice qué es lo que están escondiendo. O no, ya no esconde, que se están robando el Congreso y eso es vital, sobre todo para que se rescate los 3 poderes del Estado. Es necesario volver, no hace falta una auditoría, en eso nos quedaríamos estampados en lo que ellos ya saben hacer, engañar. Lo que queremos es revisar voto por voto y televisado, en la cual ustedes estén ahí, toda la prensa esté mirando, y si nosotros perdimos, pues porque el pueblo no quiso, así es la situación. Pero no es así, lo que estamos viendo es que simplemente hay una mafia dentro, hay búnkeres en la cual están tocando las transmisiones. Sí, es increíble, solamente gente con una gran cantidad de dinero. ¿Y quién tiene dinero aquí en esta querida Honduras? Nuestros partidos apenas y con nuestros propios recursos. Ahí quiere decir que son los que están gobernando, que ya no quieren dejar el poder cuando el pueblo les está diciendo es para afuera que van. Precisamente lo que queremos. No es que simplemente queremos nosotros la voz del pueblo. Si nos quedamos callados, entonces nosotros nos volvemos cómplices de todo eso. Hemos venido denunciando, hemos venido diciendo desde el 29 de noviembre hemos estado hablando de estas irregularidades. Menos mal que nos han estado dando cuenta. Bien, yo tengo mi opinión sobre esto. Por ejemplo, el Partido Liberal, que ha sido un partido histórico, y un buen apunte que me da Eric, es que el Partido Liberal saca en todos los departamentos al menos un diputado. Pero estos del Salvador de Honduras no se han dado cuenta, será la poca experiencia que tienen, que la gente fue a votar por Xiomara y por Libre. El Partido Salvador de Honduras no tenía ni candidato, porque el candidato de ellos los dejó votados y se fue a poner de designado presidencial donde doña Xiomara.
Entonces Calix, Beatriz, Hugo Noé, Russell, Pichu, Chirinos y toda esa gente de Libre sacó un montón de votos. Y yo insisto, ¿cómo es que Rafael Virgilio Padilla iba a 8 en el PAC y de 8 pasó a 5? Y les voy a decir por qué. La gente ha visto a Rafael Padilla durante 10 años de diputado, dando entrevistas, en polémicas, la gente lo conoce. Y al que no lo conoce es difícil. Aquí me dice Araceli Leiva, sobre esto que está diciendo, el padre País, lo que vos dijiste, dice que tiene 1000 actas, que las muestre. Yo no creo que... Faltan 1000 que procesar, sí, más o menos. Dice, buenos días, mire amigo, dice Araceli, que no se emborrachen, el pueblo fue equitativo en la entrega del voto. Si el Consejo Nacional Electoral es el mismo que le da el gane a Xiomara, porque entonces ahora quieren culpar al Consejo Nacional Electoral. Algunas inconsistencias, esas son las excepciones, no la generalidad del proceso. Así que hay que dejar que el Consejo Nacional Electoral emita los resultados. Raúl, hay un dato, por ejemplo, en el Salvador. La doctora Suyapa tiene 78.412 marcas. Irosca tiene 68.684. Mateu tiene 63.413. Ligia, 62.973. Virgilio, 62.57. Alan Macoto, 61.426. O sea, uno puede ver que sí hubo una buena cantidad de marcas dentro del partido Salvador de Honduras, sin la experiencia de los otros partidos fogueados. Pero ahí hay una bancadita coronavirus que se dieron a conocer en la pandemia y que hoy están cosechando los éxitos de darse a conocer en la pandemia. Y uno puede ver ahí, la doctora Suyapa encabezaba 139, 143, 142 que se han ido abajo, pero deben de esperar. Yo me parece que hay 1000 actas que revisar tanto en Cortés. Tengo una pregunta. Pero una pregunta, Raúl. No hay que desprestigiar el proceso, hombre. Esperen. Pero yo no oigo a Suyapa Figueroa protestando. No escucho a Irosca protestando. No escucho a José Manuel Matheus protestando, ni a Ligia del Carmen Ramos protestando. Me dice aquí Mincho, es correcto que Salvador Narrala dejó votados a sus diputados. Así se justifica que Yani no se unió y por eso el Partido Liberal tiene 22 diputados. No, el Partido Liberal tiene 22 diputados por la historia. Hay que estar claro también. No es tal cosa de diputados como Raúl que aquí dice. Aquí decía gente, mire que Libre solo puede ganar las elecciones cuando desaparezca Mel. Porque los gringos no lo quieren. Porque Mel es un caudillo. Porque Mel es aquí. Y luego hay otro que dice... Libre ganó las elecciones porque el gobierno del señor Hott era totalmente desprestigiado. Nada de todo eso es cierto. Libre gana las elecciones por la persistencia que tuvo como partido. Raúl, ¿cuántas veces lo atacaron y todo? Y ahí se mantuvo. Si no, entonces bien pudo ganar Salvador o pudo ganar Yani. Si se ganaba por los defectos del presidente actual, entonces cualquiera pudo haber ganado. Pero no, Libre fue un partido organizado, persistente, y su organización fue fundamental. Ahora, los factores de las debilidades del gobierno actual, esos son coadyuvantes, pero no son determinantes de que por qué Libre por eso gana. Y entonces también, yo más bien veo que la cantidad de votos que ha sacado el Partido Salvador de Honduras es significativa en el número de marcas que ha tenido, porque como decimos Raúl, no tenía el liderazgo de su creador de partido. 2013, Salvador de Honduras, nadie estaba en contra de él ni a favor de él para que participara en elecciones como tal. Sacó 13 diputados, en los mismos lugares que lo está sacando ahora. Denis. Bueno, mire Raúl, de hecho es curioso que todas las proyecciones, ninguna de las proyecciones viene del Consejo Nacional Electoral porque no se han querido meter en ese detalle, considerando todo lo que falta. Y Julio ha llevado ahí un conteo por departamento, cuántas son las actas que faltan. En este tema de supuestos y en este tema de
multifactores que pueden ocasionar el gane o la pérdida de un partido político en particular, creo que sí, lo que continúa siendo una constante es que hay denuncias de fraude en la mesa helioelectoral en las primarias y no se atacó. Y entonces, cuando se conforma la ley, la nueva ley electoral, y se determina que los mismos de las primarias son los mismos que van a cuidar la elección general, discúlpeme, pero el resultado tiene que ser más que obvio. ¿En qué sentido? En el sentido de que iba a pasar lo mismo en lo que estamos en este momento. Hoy es menos fácil, o ya no es fácil, mejor dicho, esconder resultados electorales. Por supuesto que en este tema, como muy bien ha dicho Filadelfo, bueno, aquí vamos a aplicar el sentido ese que dice en Río Revuelto, ganancia de pescadores. Pero lo que tiene que hacer el Consejo Nacional Electoral en todo caso es reconteo. Lo que la ley ha mencionado son las impugnaciones. Y en ese sentido, el mismo mecanismo interno que puede tomar el Consejo Nacional Electoral, que dicho sea de paso, le cuento, el personal del Tribunal Nacional de Elecciones fue apartado completamente del proceso. Se lo digo con conocimiento de causa. Entonces, hay que investigar, hay que seguir con el tema de la mesa, y mientras, yo creo que una de las principales reformas inmediatas que tiene que haber es ciudadanizar la mesa. Punto. Sacar a los partidos políticos. Somos el único país en el mundo donde los partidos políticos el día de la elección son juez y parte. Somos el único país en el mundo donde los partidos políticos manipulan los documentos electorales, cuentan los votos, las marcas, llenan las actas, transmiten los resultados. Mientras eso no salga, vamos a estar repitiendo cada 4 años la misma discusión. Y en ese punto hay que tomar decisiones políticas. ¿Por qué políticas? Porque son 86 votos los que va a permitir ese tipo de reforma. Y entonces, en ese aspecto, lo que al Consejo Nacional Electoral lo que responde es actuar en base a ley. La impugnación, la prueba, y en todo caso mandar a verificación, como lo decías, Julio, en el sentido de aquellas actas que aparecen infladas. Y aquí, sin duda, Raúl, como usted también lo ha venido señalando, aquí hay competencia interna en los partidos políticos. Totalmente. Y eso, a muerte. Y eso ha sido una de las condiciones que, al no tener una respuesta inmediata en ley, entonces creo que el Consejo Nacional Electoral tiene que poner, de acuerdo a lo que la ley le permite, y quiero cerrar con esto, ese tema del voto por voto desde el 2012. La ley electoral no lo tenía. No lo contemplaba. Y la nueva creo que tampoco. Entonces, no hay voto por voto. No. Ese tema sí, y yo no creo que el Consejo Nacional Electoral se va a tomar más atribuciones de lo que la ley le da. Y en ese punto entonces es... Denis, porque hay que justificar el por qué pido revisión de acta. No, por supuesto, porque... Y entonces no puedo pedir revisión de 18,000 actas de diputados. El reglamento establece claramente la prueba, y una vez termine la instancia administrativa, cuando vayan al Tribunal de Justicia Electoral, es de igual manera. Si no, pueden haber argumentos, pero si no están fundamentados con pruebas, nos vamos a quedar en la historia de siempre. Pero cierro, la respuesta a este problema que hoy nos convoca se llama un cambio, sacar a los partidos políticos de la mesa, hacerlos fiscales de partidos, que eso es diferente, y quedémonos aquí nomás. Pero Denis, ahorita hay que sacar a los manipuladores. No, obvio, y hay que investigar si hay transcriptores que están formando una red dentro del Consejo, porque eso también hay que averiguarlo. Licenciado Filadelfo. Bueno, yo fíjese que debo reconocer la aclaración inicial que hizo el maestro Julio. Y el tema de la transparencia, es gracias a la transparencia que estamos viendo esto con nitidez, y entonces es interesante para mí porque en la enfermedad estamos viendo la medicina. Es decir, para futuros procesos electorales el tema de la transparencia es crucial. Sin transparencia, porque entonces tiene
baja de perfil la discusión si son representantes de partido o no, que yo no estoy de acuerdo que sean representantes de partido, pero si tenemos transparencia, estamos teniendo los resultados de ahora, que se evidencian dónde están las manipulaciones y se puede entonces judicializar un delito electoral. Y eso para mí es positivo. Y ahí insisto, porque el problema es ahora. Es decir, si aquí tenemos las evidencias, si tenemos un acta que está evidentemente adulterada, la comparamos con la que presenta el Consejo Nacional Electoral y con el resto de las copias que tienen los otros partidos, no le quedará más al Ministerio Público que armar un caso y llevarlo ante un juez competente. Y eso es positivo, ¿verdad? Porque hay que pasar, hay que ahora, no hay que esperar, no hay que soñar en cómo se va a hacer, sino es ahora que tenemos que exigirle al Ministerio Público, al sistema judicial, a los jueces, para que castiguen estos delitos. Si no, Honduras va a seguir atrapada por esa mafia. Creo que es importante que tengamos cuenta en eso, ¿verdad? Y creo que es la gran ganancia entonces, ¿verdad? Y insisto, yo sí ahí también discrepo con el maestro. Creo que lo del Consejo Nacional Electoral, yo reconozco que fueron más allá de las expectativas que teníamos, pero en gran medida porque hubo presión de todos los actores y la prensa hondureña jugó un papel importante, la cooperación jugó un papel importante, la opinión pública jugó un papel importante, pero del lado de la dirigencia de los partidos, nosotros estaríamos contando los votos en el viejo estilo que ya no tiene cabida en Honduras. Yo quiero insistir en esto, ¿verdad? Y ellos, los miembros del Consejo Electoral, no terminan de ser representantes de esos partidos. El Partido Nacional, por ejemplo, lo que está recibiendo castigo, lo que ya se dijo acá, es que humillaron, ¿verdad?, a la corriente de Oliva dentro del Partido Nacional. Y ve ahora, aquí está el precio. Están pagando muy caro su prepotencia. Y entonces, creo que los partidos deben aprender de estas elecciones. No se puede irrespetar la voluntad popular porque genera adversarios, crea insatisfacciones y finalmente a la hora de las elecciones generales esto se traduce en una derrota aplastante como la que acaba de sufrir el Partido Nacional. Creo que hay muchas lecciones que todavía los partidos políticos no las están entendiendo y es importante que les ayudemos a este liderazgo a entender que tienen que modernizarse, la transparencia de aquí en adelante es un elemento clave de todos los procesos electorales, ¿verdad? Para que la gente pueda confiar, para que ellos mismos puedan sobrevivir como partidos. No, sin duda. Yo creo que este es el momento de aprovecharlo para definir limpieza en todos aquellos que han venido viviendo desde el 2013 con este modito. Porque yo he visto a algunos diputados del Partido Nacional que reclaman y reclaman y reclaman, porque ellos saben cómo llegaron hasta arriba y que ahora hay otros más listos que ellos, más vivos que ellos y con más recursos que ellos que los están tirando para abajo. Y qué bien, mire que como se sienten afectados por haberlas hecho antes, estén actuando porque será la oportunidad. Pero yo sigo preguntándome, ¿la Fiscalía va a actuar o no va a actuar? ¿O la Fiscalía va a seguir en cuarentena como ha estado? ¿Va a seguir reprimida la Fiscalía? Yo creo que es el momento que el fiscal hable y el fiscal apoye al Consejo Nacional de Elecciones, porque el fraude que hay no lo ha hecho el Consejo Nacional de Elecciones, lo han hecho en la mesa. Y como decía Denis, en la mesa quienes fueron los representantes de los partidos, algunos con muchos incentivos. El problema es que se desbordó la población a votar y el esquema no les funcionó. Enorme el desbordamiento y en realidad, de acuerdo que hay que hacer acciones inmediatas, pero reitero, el Consejo Nacional Electoral no va a hacer más de lo que la ley le permite. No va a ser. Por ejemplo, ahora, Denis, eso que decías, Consejo no puede revisar 18,000 actas. No las va a revisar. Porque tendría que acreditarlas cada partido que se siente afectado. O sea, aquí presento yo 1,200 actas, el otro 1,500 actas. Consejo Nacional de Elecciones va a revisar las denuncias documentadas que se presenten, porque eso dice la ley.
Sí, es correcto. Y en ese punto entonces está bien definir el norte que tiene el inmediato el Consejo Nacional Electoral, pero ya hay que ir sacando la minuta inmediata para cuando esto termine. Y el tema aquí es que se respete la voluntad de la población que salió masivamente el día 28, también en el nivel electivo de diputados a nivel nacional. Y reitero, Raúl, no dejar de desapercibido que aún a nivel de los partidos políticos hay conflictividad interna con denuncias de fraude electoral entre ellos mismos. No, pero yo me pregunto, poneme ahí la planilla de Francisco Morazán de El Salvador de Honduras, el partido. Yo no he escuchado que Irosca, la señora de Narrala, ande protestando. Ni Suyapa Figueroa, ahí está. Suyapa María Figueroa, 78.412 votos. Irosca Elvir Flores de Narrala, 68.684. José Mateus, 63.483. Ligia del Carmen, 62.973. Yo no he escuchado a ninguna de estas 4 personas protestar. Tampoco he escuchado protestar a Rafael Virgilio Padilla. Sí he escuchado protestar, y lo pusimos hace poco, al señor Alan Makoto Kelly. Makoto dijo que va para la Embajada Americana, para las Naciones Unidas, no sé dónde más dijo. También a la doctora Isis la oí protestar, y a Roberto Antonio Páez. ¿Seguí? Bueno, a ellos 3. Ni a Moisés Jesús Ulloa no lo he escuchado protestar. Espérate, ya para la. Entonces lo que dice uno de ustedes aquí, hay pugnas dentro de los partidos. Así es. Y como, bueno, este partido no tenía ni candidato, pusieron a alguien que nadie lo conoce. Entonces los 4 primeros que salen no dicen que le hicieron. Raúl, por ejemplo, Salvador de Honduras, ¿a quién le va a quitar diputados? Los libres andan por 147,000 marcas. Sí. Ellos tienen 78 lo máximo. Sí, correcto. Partido Nacional anda ya por 100,000 marcas. Bueno, los liberales. ¿A quién le van a quitar? Los liberales aquí lo están sacando. Entonces la lucha realmente. Y Cortés también. La lucha realmente en el Partido Salvador de Honduras es entre ellos. Entre ellos. A ver quién baja, quién tenía más expectativa. Yo repito, en el próximo Congreso va a haber una bancadita de médicos. Médicos especialistas en coronavirus. Ojalá que esa bancadita funcione de médicos. Como he visto, Raúl, que va a salir una bancada de los Pintos en el Congreso Nacional. Hay como 5 Pintos en el Congreso Nacional. Familias completas. ¿Los Pintos de dónde? Los Pintos, distribuidos en todos los departamentos. La doctora Suyapa Figueroa, presidenta del Colegio Médico de Honduras, Carlos Umaña, presidente de la Asociación de Médicos del Instituto Hondureño de Seguridad Social del Valle de Sula, e Irosca Elvir son algunos de los nombres que reveló el virtual designado presidencial Salvador Narrala para proponérselos ante la bancada de Libertad y Refundación que conforman parte de la directiva y la presidencia del Congreso Nacional. Una pausa y les cuento. Los vientos que soplan, parece que José Manuel Zelaya Rosales, doña Xiomara Castro estarían aceptando que uno del partido de Salvador de Honduras preside el Congreso. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. El futuro gobierno de coalición de Alemania dio un nuevo paso con la luz verde de los liberales del Partido Democrático Libre a una alianza con el Partido Socialdemócrata y los Verdes para sustituir el gobierno de Angela Merkel. Tras la aprobación de los miembros del SPD, con un 92.2% de los cerca de 660 miembros del FDP, dieron luz verde a la alianza este domingo. Se espera que los verdes den su aprobación este lunes también. El miércoles 8 de diciembre, el Parlamento alemán deberá entonces elegir al socialdemócrata Olaf Scholz como canciller, con lo que se le pondría fin a los 16 años de Angela Merkel en el poder. El líder del FDP, Christian Lindner,
calificó el nuevo acuerdo de gobierno como un nuevo comienzo para Alemania. Lindner, que mantiene una línea ortodoxa en relación a los déficits públicos, podría ser nombrado ministro de Economía. Fruto de un compromiso, el acuerdo de coalición negociado por los tres partidos da prioridad a la protección del medio ambiente, con lo que se adelanta en particular el abandono de la producción de carbón como combustible para el 2030. Este ha sido un informe para 11 Noticias. Me dice el exministro Pompeyo Bonilla, ciudadanizar la Junta Receptora de Votos, el Consejo Nacional Electoral y todos los órganos electorales, diputados por distrito. En concreto, 2022 realizar una reforma electoral seria y que sea en beneficio de la democracia y de Honduras, hoy que se cumpla lo establecido por la ley. Saludos, el exministro Pompeyo Bonilla. Araceli Leiva, ya voy a llamar, Raúl. Salvador puede proponer, pero quienes eligen según la ley es el Congreso. El primer paso es que el Partido Libre, el Partido Salvador de Honduras logren acuerdo y luego buscar ajustar la mayoría para elegir la presidencia, dice Araceli Leiva. ¿Cómo va a estar eso de la elección? Va a estar interesante. Va a estar interesante porque la aspirante diputada pone el tema cómo procede, ¿verdad? Debe haber votación. Y entonces, usted tenía una nueva, dijo antes de irnos a la pausa. Eso de que él piensa que cumplirle a Ana Rala lo que le dijo de que él proponga al presidente del Congreso. Proponga. O logren ponerlo, pero él me dijo que le va a cumplir. Bueno, ese va a ser parte del... Ajá. Si las cosas están así, Partido Libre con 50 diputados, más 12 de Salvador y 1 del Pino, hace 163 votos. Le faltarían 2 para mayoría. Mel ya dijo que le va a respetar a Salvador, o sea que él va a elegir. Ahora pregunto a Denis, que es un experto en esto. Denis, dice la ley que para instalar el Congreso necesitas la mitad más 1. Así dice la ley. La Constitución. Pero para elegir, ¿necesito la mitad más 1? Se elige con minoría simple, Exacto. 65. Entonces, Libre y Salvador pueden elegir con la abstención de los liberales. ¿Cuánto suma Libre? Con la abstención de los nacionalistas. ¿Cuánto suma Libre y Salvador de Honduras? Libre, Salvador y el Pino suman 163. Le faltan 2. Pero pueden elegir que se abstengan los diputados que iban por Luis, porque hay que recordar que hay diputados que iban por Luis y esos se adhirieron. 2 particularmente pero en Francisco Morazán. Esta muchacha que está saliendo en Francisco Morazán, Critza Pérez. ella dijo que se suma. No, ella es parte de la coalición. Ahí tenés 164. ¿Quién más se puede sumar? Sí puede ser. El problema es que esos que quieran sumar no acepten a alguien que venga de Salvador. Porque mira, Raúl, la experiencia política del mundo te dice que dirigir un Congreso, con una bancada de 12 personas de 128, no es fácil. Porque hay un momento que se te revuelven las bancadas. Y entonces es donde el partido que tiene el control del curul hace acopio de su bancada. Uno lo puede ver en España. En España eso se da. El presidente del Congreso siempre tiene una bancada fuerte dentro de su partido, aunque no siempre mayoritaria, pero fuerte. Y 12 diputados para sostener arriba es medio problemático. Porque mira, electoralmente la gente traspasó las fronteras, pero políticamente ya lo ve uno ahorita, que no ha traspasado la frontera. El otro problema, mira, Libre en Cortés tiene 2.9 millones de marcas. Partido Nacional en Francisco Morazán, 2.9 millones tiene Libre en Francisco Morazán.
¿Le va a quitar marcas Salvador de Honduras a Libre aquí? Salvador, ¿cuánto tiene Francisco Morazán? 1.285.000. O sea, Libre le supera en millón y pico. Partido Nacional tiene 2.3 millones. Superen 1 millón a Salvador. Es muy difícil. Ahora, que dentro del Partido Nacional vayan a bajar los que van arriba porque han hecho fraude, los tiren abajo, pero no les van a quitar las marcas. En Cortés, Libre tiene 2.8 millones. Salvador tiene 1.2 millones. ¿Le va a quitar Salvador marcas a Libre? No creo. No creo. Partido Nacional tiene 1.2 millones. Tiene más votos Salvador que el Partido Nacional. ¿Le va a quitar muy difícil? ¿Le va a quitar al Partido Liberal? Si en San Pedro Sula Partido Liberal tiene 690.000 marcas, Raúl. Y en Tegucigalpa, mira, 623 marcas, 23 marcas. ¿Le va a quitar marcas a los liberales, Salvador? No creo, porque estos están sacando minoritariamente diputados por residuos electorales. Entonces yo creo que las aspiraciones de los diputados de Salvador de Honduras son legítimas, pero también hay realidades del voto duro de los partidos, y con eso van a chocar, pero yo creo que están con la expectativa que va a tener Salvador, que tiene Salvador, que se lo confirmó Mel Zelaya, que él va a escoger el presidente del Congreso Nacional con esas actitudes que tienen ahorita los dirigentes del Partido de Salvador a nivel de diputados. Se pueden echar descontentos del resto de los diputados. Yo escucho que siguen repitiendo que se metieron con la generación equivocada y el doctor Mateo es un hombre de la sub-70. Disculpe, esas generaciones son de otro lado. Entonces son frases que hay que colocarlas uno en otro contexto. Licenciado Filadelfo. Bueno, a mí no debería, pero me sorprende la irreverencia del Partido Salvador de Honduras. Creo que eso lo mantiene vivo de 2013, como aquí se está diciendo, porque si uno ya ve las cifras frías, el crecimiento de 2013 a la fecha no es espectacular. Es decir, el Partido Salvador se mantiene, cambian las figuras, ¿verdad? Ahora, y me llama la atención el nombre, ¿verdad? La bancadita de COVID-19. Es decir, estos factores ayudaron. Pero si uno es más frío, la bancada de Libre no es la mayoría. Es decir, la mayoría la tiene Libre y el Partido Nacional, incluso el Partido Liberal. Es decir, y no solo se trata de elegir a un presidente del Congreso Nacional de la República. Hay otras decisiones, como por ejemplo el tema del presupuesto general de la República, que ahí necesitan consensuar incluso con la bancada del partido de gobierno. Y luego los que ya se han mencionado, el tema del fiscal general y de la próxima Corte Suprema de Justicia. Entonces, Honduras necesita un presidente del Congreso Nacional de la República con capacidad para darle estabilidad al Congreso, ¿verdad? Y tomar decisiones en la línea de lo que la ciudadanía reclamó. Transparencia, combate a la corrupción, pero yo diría con mucha, con esa capacidad de diálogo. A mí, entonces, y no deja de molestarme, lo voy a decir con franqueza, el que se mencione a la esposa del presidente del ahora designado presidente Narrala, por el solo hecho de que es su esposa, y hay que decirlo así, ¿verdad? Es decir, uno tiene que mostrar cuáles son, digamos, esas expectativas que hay a nivel de partido, ¿verdad? Para entender a la ciudadanía, sino porque por un lado se habla de combatir la corrupción, se habla de modernizar el país, pero el esquema sigue siendo patriarcal, el de clanes, ¿verdad? Ahora tenemos la familia Zelaya. Yo no había visto esto de los Pinto, pero ahora vamos a tener la familia Narrala también. Entonces, en general, el sistema entonces en Honduras no avanza, no se moderniza. Y eso es lo que nosotros queremos, ¿verdad? Que
se trasciende ese esquema de pensar en función de intereses de familia, sino que pensar en intereses del país, de las instituciones. Y hay que decirlo, porque, que bueno, inclusive hoy en la mañana me estaba llegando el rumor, y todos son rumores, ¿verdad? Que incluso el candidato, perdón, Gianni Rosenthal, podría ser eventualmente un candidato a la presidencia, y me sorprende la manipulación de la ley que se está haciendo para justificar estas propuestas. Entonces, por eso digo, hay como dos corrientes, ¿verdad? Donde va la ciudadanía y donde va el liderazgo de los partidos políticos, y el liderazgo de los partidos políticos se está quedando demasiado atrás, va en contra de lo que Honduras, que la gran mayoría, en contra de los 1.400.000 votos de electores que dijeron vamos a votar por Xiomara. Y yo recojo las palabras del maestro Julio, porque Libre mantuvo un discurso de que hay que cambiar el país. Ojo, y hay que cambiarlo. Hay que corresponder a ese anhelo que tiene la ciudadanía de que el país cambie, y que cambie para mejorar, ¿verdad? No para empeorar. Denis. Bueno, ese es el enorme reto, y obviamente el Congreso Nacional de la República, como poder del Estado, necesita alcanzar a vencer lo siguiente. En la escala, en la medición de la transparencia legislativa, ocupó el lugar número 13 de 15 y ha sido calificado como un Congreso Nacional cerrado y opaco. El nuevo Congreso Nacional de la República, el presidente o la presidenta del Congreso Nacional de la República debe buscar cómo revertir ese indicador. Porque cambiando la ley. Porque probablemente políticamente no implique nada, no se implica políticamente hablando. Claro. Cerrado y oscuro. Y en ese sentido, pues la persona que ahí sea, que gane, que se granjee los votos necesarios para ser el presidente del Congreso Nacional, debe tener toda esa dedicación y todo ese compromiso por buscar cómo se trabaja por el tema. Aquí se ha hablado de transparencia en esta mesa hoy, en este programa. Entonces, es menuda reto el que tiene el Congreso Nacional de la República. Y obviamente ahí saldrán listados, ¿verdad?, de personas, unas más competentes, otras menos, porque finalmente el derecho a la petición es constitucional, ¿verdad?, y todos pueden aspirar. Pero, pues obviamente con el tema del nombramiento del presidente o la presidenta del Congreso Nacional de la República vendrá cómo empezamos a hacer la separación de los poderes del Estado, que hoy no existe, y que eso nos refleja también como país al momento de que el indicador de democracia del país, nosotros hemos estado más cerca de la parte autoritaria que ni siquiera llegar a la democracia imperfecta. Y entonces son valoraciones, Raúl, que no son muy de ámbito público y tampoco tienen el espacio que se requiere, pero que son necesarias, pues, y nos tienen en la precariedad de país en la que es generalizado todo este tipo de temas. Me dice don Pompeyo Bonilla, PCN en El Salvador con 9 o menos de diputados durante 2,5 periodos tuvo presidencia de la Cámara Legislativa con Ciro Cruz Cepeda, y el medio fue porque experimentaron arreglo entre Arena y el FMLN, no les funcionó. ¿Cómo va a ser aquí? Raúl, yo creo que todos los diputados tienen el derecho de aspirar, pero debemos de estar claros. No todos tienen las competencias para ser presidente del Congreso Nacional. Eso se requiere algún tipo de cualidades para hacerlo. Recuerdo yo cuando armaron aquel conato el 24 de octubre del 85, 84 fue, que iban a hacer la Asamblea Nacional Constituyente, que revolvieron ahí. Y que Bu Girón, como viejo apaleado, dijo, acaba de llamarme el general Walter Chávez. Y ahí terminó. Walter López, hombre, Walter López, jugador de Uruguay. Walter López. Y en realidad,
no era cierto que había llamado Walter López, pero era cuando les tenían miedo los nacionalistas a los militares. Y ahí terminó todo. Entonces, si Ahora se no quiere, se puede. el otro elemento fundamental que debe haber en esto, debe cambiarse esa ley autoritaria que hay en el Congreso. La Junta Directiva del Congreso debe ser un organismo colegiado. El presidente actual de este Congreso ha sido autoritario como los demás. Sacan en agenda lo que a ellos se les ocurre y esconden lo que ellos quieren. Ellos asignan presupuesto a quien quieren, sin aprobarlo en el Pleno, ni mucho menos en la Junta Directiva. Yo creo que esa debe ser una promesa que se debe cumplir también. Cambiar esa ley orgánica del Congreso Nacional. Incluso lo ideal sería modificar el artículo constitucional, que también fue manipulado. Ese artículo establecía que eran 2 años lo que duraba una junta directiva. Y le cambiaron y le pusieron que no, que eran 4 años. Porque debe de hacerse más democrático todo esto, hombre. Venimos de unas experiencias realmente que pusieron en precario la estabilidad del sistema democrático electoral que nosotros llamamos, y debe haber un esfuerzo entre todos los partidos por reconstruir la credibilidad del sistema electoral como tal. Abogada Araceli Leiva, adelante, por favor. Muy buenos días. Saludar a los panelistas y saludar al pueblo hondureño en general. Creo que es bien importante tratar de poner en la justa dimensión cuál es el mensaje del pueblo hondureño. Es decir, que eligió una nueva presidenta y que le dio justo el balance a los demás poderes para poder gobernar. Por ejemplo, el tema del presidente del Congreso coincidir con el licenciado Navarro, que definitivamente necesitamos ese balance, esa democracia participativa, y que cualquiera puede proponer quién podría ser el presidente del Congreso Nacional. Pero, por ejemplo, cuando dice el expresidente Zelaya, bueno, Salvador Narrala puede poner el presidente del Congreso. Yo creo que lo que ha querido decir el presidente Zelaya es que puede proponer, porque el primer desafío es a lo interno de Libre y Salvador Narrala conseguir el consenso para que esa propuesta de Narrala sea la que realmente pueda llevarse discusión dentro del Congreso Nacional, porque la ley establece con claridad que quienes eligen al presidente del Congreso Nacional es y son los diputados. Entonces, ¿cuál es el desafío dentro del Congreso Nacional? Es conseguir esa persona conciliadora con una agenda que definitivamente lleve a reconstruir el país y a ponerlo sobre las rieles de la democracia, y que obviamente permita ese clima que le permita gobernar a doña Xiomara, pero que también permita promover los cambios necesarios, tanto en las leyes como en el desarrollo sostenible del país, y eso amerita talento. Pero también tiene que ser integrada esa junta directiva por gente que realmente entienda lo que es el quehacer, y obviamente no necesariamente sea alguien que tenga un gran recorrido legislativo, pero que sí por lo menos conozca lo que es el ejercicio dentro del Congreso Nacional. Es bien importante leer que, por ejemplo, el Partido Liberal y Libre hacen la mayoría, pero que también conjugando, incluyendo con Salvador Narrala, conjugando todas las fuerzas, incluso conjugando Partido Liberal con Partido Nacional, hacen mayoría, Partido Libre con Partido Nacional hacen mayoría. Pero ¿cuál es la aspiración del pueblo hondureño? Es que realmente allí se puedan poner de acuerdo para que haya también un balance y que permita un Congreso no confrontativo, porque si no vamos a seguir confrontados todo el tiempo, ¿verdad? Generalmente esta campaña se caracterizó
por los blablazos, como dicen, por la forma grotesca y la agresión política que se dio a nivel verbal, pero ya el pueblo hondureño le puso un coto a eso, ya dijo, ok, quiero esta persona de presidente, quiero estos en el Congreso Nacional y quiero estos gobiernos locales. Gracias a la ingeniera Araceli Leiva. Voy a una pausa y continuamos. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Bien, entonces, ¿qué se visualiza para ese Congreso? Este Congreso va a ser un Congreso complicado, muy complicado, porque este gobierno va a ser un gobierno de transición, donde van a cambiar las reglas y los acuerdos que hay para administrar la política. Y este también tiene que ser un Congreso que busque consensos, no que busque nada más confrontaciones, porque en el Congreso están representados algunos sectores, pero tienen unas bancadas grandes afuera, que están vigilantes a ver en qué rumbo toman las cosas. Y todos esos escenarios hay que verlos, todos esos sensores que hay allá. Entonces, el poder que ha ganado Libre abrumadoramente está bajo vigilancia de algunos sectores que no les queda más que aceptar eso. Y ya creo que hace 2 meses daban por aceptado todo esto. Vinieron los norteamericanos a refrescarles la memoria que en la democracia se puede ganar y perder el poder cuando se quitan los elementos de fraude. Y esas enseñanzas debemos aprenderlas todas. Yo he visto el discurso de la presidenta ganadora muy consensual, no confrontativo. Mal haríamos en convertir el Congreso Nacional en una caldera. Hay un montón de cosas de carácter remedial que hay que hacerlo incluso antes de los 100 días para recuperar institucionalidad, Raúl. Y en eso no se puede hacer con una mayoría nada más simple o una mayoría calificada. No, hay que buscarlo a nivel de consenso, confrontando la situación con lo que el país necesita y no lo que un partido en particular quiera. Afortunadamente, hay que decirlo, hay una renovación de personas dentro del Congreso Nacional. Por eso es muy difícil encontrar gente con experiencia, porque el elector se encargó de sacarlos porque su experiencia que tenían lo llevó a destruir la institucionalidad del país. Entonces hay que crear una directiva del Congreso realmente balanceada, de gente de experiencia, gente que va a aprender, pero gente que tenga compromiso. Y yo repito, la primera acción que deben de hacer en el Congreso es cambiar la ley orgánica o lo que antes se llamaba el reglamento de funciones del Congreso, quitarle el autoritarismo al nuevo presidente o presidenta del Congreso, porque si no vamos a seguir repitiendo lo mismo. Y ya el elector dijo que no tolera eso. ¿Quitar qué? La ley orgánica del Congreso. El autoritarismo. El autoritarismo que hay, que es el presidente el que define todo. El presidente que define todo. Eso no puede ser. También no podemos tener un Congreso Nacional que sea simple tramitador de lo que el Ejecutivo diga. Necesitamos recuperar nuevamente el debate que se tenía antes. Todavía el 2006 había debate. 2010 para acá desapareció eso. Y los congresos son organismos de confrontación de ideas, de propuestas, de colaboraciones. Y eso ocupa la democracia hondureña porque, vean, esta situación no es fácil. Por eso creo que el pueblo hondureño dio a la candidata Xiomara Castro la mayor votación que existe en la historia de Honduras y se lo dio a una mujer. Se lo dio a una mujer. Pero yo hasta el momento no he escuchado asociaciones de mujeres felicitando a una mujer que ganó las elecciones.
O sea que también el problema de género no es de género en sí, sino que también el género es transversal, orientado políticamente, va. Y yo creo que todas esas cosas es necesario discutirlas y consensuarlas, porque ya Hugo Noé dijo, la situación en que se va a recibir el país es difícil y no vamos a vivir el resto de los años repitiendo de que recibimos el país en condiciones difíciles. No, por eso estamos perdiendo mucho tiempo, me parece a mí, ahorita en aclarar quién ganó y quién perdió a nivel del Congreso. Licenciado Filadelfo. Yo soy escéptico y coincido con el maestro Julio que finalmente este va a ser un gobierno de transición, pero también coincido también en que no se aceptan las excusas porque hace un par de meses ya la élite había empezado a aceptar que una gran posibilidad de que Libre ganara las elecciones. Y Libre, bueno, su discurso ha sido, ¿verdad? No desconoce la situación en que el Partido Nacional deja el país, el tema de la deuda, y sobre todo esto de se destruyó toda la institucionalidad. El gran reto es reconstruir esta institucionalidad. Y ahí yo creo que sí es válido, ¿verdad? Estamos viendo gente nueva, gente joven, pero no nos podemos dar el lujo de experimentar, porque además no es aceptable. En otros países ya hay experiencias de cómo se puede reconstruir institucionalidad. Y yo pienso que necesitamos menos teatro y más madurez política para plantear por dónde el país tiene que caminar y no hay tiempo. Y no, yo insisto, no acepto la excusa de que me vengan porque aquí se va a crear esto de los primeros 100 días y a los 100 días que no se ha hecho nada porque los cachurecos dejaron el país así o así. Ya lo sabemos que los cachurecos dejan el país en malas condiciones. Entonces, para mí sería imperdonable que eso sea una excusa. Creo que hay que actuar con mucha madurez a nivel de ejecutivo, pero también a nivel del Congreso Nacional. Y yo fíjese que en el tema de esta ley de administrativa del Congreso, para mí no es la prioridad, aunque no estoy diciendo que no debe reformarse, pero hay otras cosas que son más importantes y aquí las bancadas tienen que dar señales positivas, ¿verdad? Hacia dónde van a avanzar en este tema de la conformación de las autoridades. No solo se trata de, por ejemplo, elegir un nuevo fiscal que vaya a proteger a eventuales miembros del Partido Nacional, porque en casi todos los partidos hay ciudadanos que tienen conexiones con el narcotráfico o con el crimen organizado. No solo se trata de eso, sino de un fiscal que pueda recuperar la credibilidad que necesitamos en un ministerio público que nació como una esperanza para la ciudadanía y que nos ha defraudado, ¿verdad? Yo creo que eso es un tema importante. Necesitamos una Corte Suprema de Justicia no para que siga garantizando la impunidad de las élites. Y ahí viene mi miedo, porque al final son las élites. Dejemos, como se acaba de insistir aquí, dejemos que sean los diputados los que decidan. Pero lo que estamos viendo ahora es que los dueños de los partidos, Salvador Narrala dice, yo voy a, no dice, van a ser los diputados de mi bancada, no, Salvador Narrala dice, yo voy a decidir, lo dice francamente. Y eso, perdonen, a mí me da miedo, porque finalmente se sigue reproduciendo este esquema, ¿verdad? Y lo mismo pasa en el Partido Libertad y Refundación, y no se nota tanto en el Partido Nacional, porque en el Partido Nacional la cabeza de este grupo que dirigía está severamente golpeada y el Partido Nacional va a pasar a un proceso de transformación. Pero no dudemos que dentro de poco va a ser claro quién es el nuevo caudillo de ese partido. Entonces, eso es lo que hay que romper, ¿verdad? El esquema de caudillos. Y eso no va a ser nada fácil, ¿verdad? Porque la política hondureña está muy afincada, muy asentada en el siglo XVI, en la época de la Edad Media. No se han modernizado los políticos hondureños, no son de su vocación, no es demócrata, son antidemócratas, su vocación es de clan, de caudillos, antidemocrática. Entonces, para mí ese es el gran reto, ¿verdad? Fundamental. Honduras no se merece un fraude, porque para mí sería un fraude, habiendo votado la gente por el cambio, que el cambio no se dé sencilla y llanamente porque el liderazgo de los partidos políticos no quiere que haya cambios en Honduras.
que no nos defrauden, ¿verdad? Yo creo que por ahí es donde debe ir la presión para asegurarnos que Libre pueda cumplir con las expectativas del pueblo hondureño. Porque si no va a ocurrir lo que ha ocurrido ahora. Yo en eso también ahí discrepo con el maestro Julio. Sí hay una fuerte dosis del voto de ahora, el voto de castigo. Y Libre puede ser, dentro de 4 años, severamente castigado si no cumple con esas expectativas. Bien, un tema importante también antes de irnos. Dime, Raúl, un dato, Raúl. ¿Fue protagonista Romeo Vázquez en el golpe? Sí, claro. Sacó 4.986 votos. ¿Fue protagonista Edras en el golpe? Sí. 3.914 votos. ¿Fue protagonista en la destrucción de los gremios magisteriales Marlon Escoto? Sin duda. Sacó 3.176 votos. Edras fue el hombre más votado en el 2013. Y hoy lo siento mucho yo que tenga nada más 3.414 votos, porque fue un hombre luchador que se expuso físicamente, expuso su empresa en el golpe de Estado del 2013. Eso nos da muestra que la política es ciencia, Raúl. Política. ¿Qué dicen de UD, Democracia Cristiana, FAPER, Vamos, Nueva Ruta, Todos Somos Honduras, PAG, Alianza Patriótica, Salvador de Honduras y el señor Milton Jiménez que postuló independiente? Bueno, Milton Benítez. Milton es el más votado de todos esos. Ajá. Milton Benítez. Partidos pequeños. Ahí está Milton Benítez. Milton llamó a votar por Xiomara, pero aún así votaron por él 6.581 personas. O sea, sacó más votos que el general Romeo, que Edras y que Marlon. Perdonen mi soberbia, hay que cerrar esas pulperías. También, ¿verdad? Bueno, la ley contempla el dato de que si no hay diputado... ¿La UD? Datos. ¿Se debe ir la UD? No, la ley contempla que si los partidos políticos no logran el diputado o la alcaldía o el 2% antes, obviamente deben ser desinscritos de participación política electoral. El tema es que no lo que dice la ley. Me dice un amigo aquí, todos los partidos es para afuera que van, jaja, no me queme, me dice, saludos. Ajá. El Pino sacó en San Rafael, en Pira, una alcaldía. Y de acuerdo a la normativa vigente, ya eso le da permanencia. Creo que por ahí andaba Filadelfo. Entonces, Raúl, sin duda que los retos son enormes, ¿verdad? Para el nuevo gobierno, probablemente deba ser de integración, y digo probablemente porque no puede ser también, ¿verdad? Sí, no puede ser de otra forma. Y en el caso de que el Partido Libre tampoco es que ganó solo, ¿verdad? Después se olvidan esos relatos allá cuando se gobierno. Tuvieron que confluir otras fuerzas políticas. No, pero yo le voy a decir algo a usted, con todo respeto. El Pino tiene que hacer algo también. Para no, obvio. El Pino debe hacer algo y entiendo que los directivos deben tomarse el tiempo para pensar cómo... El Pino ustedes lo dieron en arrendamiento a Doris. Bueno. ¿Lo van a recuperar? ¿Cómo fue eso? El tema es que algo tiene que pasar en el partido, obviamente, y pues... Ahí seguimos, ¿verdad? 43 años el sábado anterior, todavía con todas las propuestas y los ideales de los fundadores, pero obviamente también no vale ningún tipo de condición sin reconocer que si la población no le favorece con la votación, los partidos políticos no tampoco pueden avanzar. ¿Cuántos partidos de estos ya no van a poder participar? Próximamente hay 6. Según la ley, ¿verdad? Sí. Raúl, el PAC, 415,000 votos más o menos en el 2013. Hoy lleva 2,158. O sea que hay gente que se confunde en Honduras. Y todo eso es por la famosa deuda política. Pero el tema es, ¿va a funcionar el sistema?
o vamos a seguir. No, es que no es problema de que va a funcionar, es que debe funcionar. Bueno, es que no, la pregunta. Y para eso deben haber acuerdos. La insistencia de la pregunta es por la siguiente: aquí los partidos políticos nacen pero no mueren, Julio. Aquí me dice una señora Esther, sí, pero el perro, me imagino que se refiere a don Milton Benítez, no tiene estructura, además se unió con Libre, quedó sin nada. Él no cuenta, él era independiente, ni se compara a la Alianza Patriótica, don Julio se equivoca. 4.986 tiene la Alianza Patriótica, joven, señora, mucho gusto. ¿Y la Alianza sacó algo? ¿Saca un alcalde, diputado? Alianza Patriótica. Alianza está sacando un alcalde. Leo lo salva. Leo lo salva. Todos somos Honduras, creo que también tiene uno. Democracia Cristiana. Pero el licenciado dice que se vayan, ¿verdad, licenciado? ¿Filadelfo? Es que, a ver, es complejo porque creo que he estado de lado siempre defender los derechos de participación de la minoría. Y por ejemplo, en el caso de la democracia cristiana, uno recuerda con cariño la participación de Efraín Díaz Arribiaga como diputado en el Congreso Nacional de ese partido. Pero después de Díaz Arribiaga, usted no tiene memoria de un diputado con ese protagonismo, con esa entrega. Los otros diputados, los otros representantes de la DC en el Congreso se acoplaron a este sistema, ¿verdad? Les llamamos partido bisagra. Y lo mismo ocurre con Unificación Democrática, ¿verdad? Unificación Democrática en su mejor momento llegó a tener 5 diputados que se convirtieron en 5 personajes que rápidamente aprendieron a vivir de la cosa pública. Y entonces mi reclamo es porque finalmente estos partidos existen porque reciben financiamiento del presupuesto público. Nosotros les pagamos. Y si ellos quieren seguir existiendo, que lo hagan con sus propios recursos, por favor. Creo que esa es la gran lección que ahora hay aquí, pero no pueden seguir. Y aquí yo tengo miedo porque la sorpresa, digamos, el mejor ejemplo es el FAPER y Alianza Patriótica, ¿verdad? El FAPER debió haber desaparecido, pero gracias a una resolución de la Corte Suprema de Justicia, ahí lo tenemos. Y haciendo y teniendo una participación, yo diría, lamentable, vergonzosa, pero que nos cuesta dinero a nosotros. Bien, nos vamos, conclusiones. No, el siguiente reto es que se cumpla lo que la ley indica, porque reitero, a las 8:42:51 segundos del día de hoy, lunes 6 de diciembre de 2021, en el país los partidos políticos nacen, pero no mueren. Bien, licenciado Filadelfo, por favor, sus conclusiones. Bueno, ojalá que este debate, que estas controversias que hay en torno a la integración del Congreso se resuelva en función de lo que dice la ley, en función de la transparencia y en función del mensaje claro que transmitió la ciudadanía. Queremos cambios en la política hondureña. Muchas gracias al licenciado Filadelfo Martínez. Cerramos con don Julio Navarro. Raúl, yo suscribo lo que dice Filadelfo. Honduras no está en cualquier momento, está en un quiebre de su historia para crear realmente una nueva avenida de que los hondureños nos podamos entender. La mayoría de los observadores dicen que recibimos una economía destrozada, etcétera. Siempre ha sido así, pero tenemos un país 12 años confrontado, donde cualquier problema se convierte o se deriva en un conflicto, más enfrentamiento. Y sobre eso debemos trabajar, porque una sociedad como la nuestra, arrastrando altos niveles de pobreza, más violencia, confrontación político-ideológica, no debe ser. Y las violaciones a la ley son una forma de confrontar a los hondureños. Por eso yo tengo esperanza de que este nuevo gobierno sea un gobierno de integración, que trate de resolver los grandes problemas que tenemos, dialogando, buscando consensos. Si no hay consenso, pues hay que buscar acuerdos que nos permitan hacer un nuevo gobierno. Los jóvenes han hablado en estas elecciones, o sea que hay una generación de relevo que cree que el país debe ser diferente.
Gracias a don Julio Navarro, don Denis Gómez y don Filadelfo Martínez participando esta mañana en la entrevista. Hoy un rápido resumen noticioso para cerrar. Sobre el tema electoral, Kimberly, adelante. Muy buenos días a usted y a todos los televidentes de la entrevista. Me acompaña el dirigente del Partido Libertad y Refundación y también virtual ya diputado de esta institución política. Sobre todo esto de las impugnaciones, hoy se vence el plazo. ¿Ustedes están a favor o no de esta auditoría internacional a cada uno de los votos o cada una de las actas? Bueno, yo creo que es un proceso muy bien que se ha hecho. El CNE tiene una credibilidad. Xiomara es la presidenta más votada en la historia. Los alcaldes ya están electos. Tenemos problemas con el nivel electivo de diputados. Y es recurrente, todos los procesos sucede esto. Usted es una periodista que ha estado muy atento en estos temas. Cada 4 años lo mismo, porque nosotros hemos venido señalando que no podemos seguir teniendo amontonados los 3 procesos. Hay que separar las elecciones de los diputados y alcaldes en una fecha diferente a la elección del presidente. Lo hace Guatemala, lo hace El Salvador, lo hace Nicaragua, todos los países lo hacen. Aquí lo tenemos así y tenemos estos problemas. Que hoy es 6 de diciembre y todavía, como lo ha dicho Kimberly, no se tiene certidumbre quiénes somos los diputados electos. Y en ese sentido hoy se vence el plazo a las 12 de la noche para las impugnaciones. Y se está pidiendo los escrutinios del recuento de voto por voto en las actas impugnadas. Las auditorías no se pueden hacer a todo el proceso porque ya hay actas que no están cuestionadas. Lo que no está cuestionado usted no puede estar revisando porque no es un proceso nuevo. Es únicamente donde el que se siente afectado, agraviado, impugna. Y van a hacer un escrutinio especial y esperamos que el CNE pronto dé la resolución final donde ya hace la declaratoria de quién es la presidenta, sus designados, los diputados y los alcaldes. Gracias a Russell Tome. Y con estos detalles yo retorno con usted a el estudio principal. Buenos días. Sobre el tema, Víctor Valladares con más reacciones. Muchas gracias a usted y a los televidentes de la entrevista con el abogado Benedicto Santos. Aparte de ser una persona militante del Partido Libertad y Refundación, un reconocido abogado del país, abogado, ¿qué salida buscarle a esta situación de las impugnaciones, particularmente la planilla de diputados, para evitar situaciones como la que se está dando en este momento? Bueno, muchas gracias. Mire, en primer lugar, el tema de la escogencia de diputados es un tema 100% complejo. Y en la medida que se va agrandando la papeleta, es decir, en el caso específico de los departamentos, más conflictivos son aquellos departamentos donde hay que escoger de 6 diputados en delante. Francisco Morazán son 23 los que hay que escoger. Este tema es tan difícil porque en la ley sigue siendo igual, es manual el llenado de las actas. No existe un mecanismo donde un sistema pueda detectar el número de marcas que un diputado tiene, que eso se podría dar. Es decir, buscando alguna tecnología más avanzada, yo no soy del área de informática, pero considero que al escanear la papeleta, la papeleta grandota, donde están las marcas colocadas, podría darle una mejor situación al sistema. Obviamente sería más caro. Muchas gracias, el abogado Benedicto Santos, pues dándonos su punto de vista respecto a este tema que se está dando particularmente con las actas o las papeletas en el nivel de diputados. Yo regreso con usted al set principal de la entrevista. Ya se reporta el 4.º niño quemado por pólvora. Se trata de Yanel Teodoso Sánchez Gutiérrez, de 6 años de edad, procedente de Intibucá, quien presenta una quemadura por mortero. El hecho ocurrió el pasado sábado a las 4 de la tarde en La Esperanza, Intibucá. Buenos días, que tengan buena semana. Gracias por su atención.